preguntas. Eh, creo que o sea, va a ser sí o sí por el aula virtual, porque tienen que estar allí matriculados en el aula virtual, tienen que demostrar algún tipo de identificación, el documento, la libreta. Sé que la mayoría de ustedes no tiene libreta, todos los que entraron este año no tienen libretas. Así que bueno, será con el documento nomás. Y bueno, después habrá un cuestionario ahí en la UB, y el cuestionario, bueno, o una de dos, o lo responden ustedes en una hoja y después lo suben, o van a tener las opciones como el multiple choice, de las cuales algunas opciones van a ser correctas y otras incorrectas. Creo que va a ser esta última forma. ¿Entran todos los temas que hemos visto? Todos, hasta los que vamos a ver esta clase y la próxima. Dale, profe, gracias. Es trabajo y energía. Una pregunta. Sí, te escucho. En el parcial, en algunas materias tuvimos 5 preguntas y en otras más. No sé en este caso cuántas preguntas entran y si tenemos toda la hora o una hora, no sé cuánto tendremos. Y bueno, el tiempo es una variable del parcial, ¿viste? Creería que, bueno, o sea, va a depender si ustedes tienen que escribir las respuestas o es multiple choice. Si es multiple choice, es menos el tiempo que se le da generalmente entre 5, 8, 10 minutos por cada pregunta. Generalmente, si son 10 preguntas, y una hora mínimo, ¿no? Perfecto, con multiple profe. choice. Muchas gracias. Si no, más. Sí. Yo tengo un banco de preguntas. Y bueno, generalmente el examen es, o sea, cuando armo un examen en función de preguntas, como sería este caso, tengo un banco de preguntas que voy haciendo periódicamente y bueno, y elijo, pongámosle de la unidad 2, 3 preguntas, de la unidad 3, 3 preguntas, así, de cada unidad elijo que el programa de la UE elija al azar 2 o 3 preguntas de todas las que hay en esa unidad, para que tengan todas preguntas distintas, o bueno, no, o por lo menos que no sean todos iguales los parciales, ¿no? Los exámenes. Bueno, bueno, esperen que estoy acá. Cualquier persona con el enlace. A ver. Copiar el enlace. Bueno. Excelente. Bueno, ahí. Ahí está en el Google Drive. Teóricamente tendrían que llegar hasta el libro, uno de los libros, que no es el que uso yo, pero que es uno de los que uso yo, pero bueno, quería probarlo nada más. Bueno, ya voy a ir subiendo, ya les voy a ir pasando entonces
Eh, ahora, para no perder tiempo en la clase, ya les voy a ir pasando, subiendo entonces en el chat de WhatsApp los links. Bueno, comencemos la clase. Bueno, habíamos hablado la semana pasada, terminamos de la semana pasada, de hablar de las leyes de Newton, las aplicaciones de las leyes de Newton, cómo resolvíamos los problemas, utilizándolas, principalmente la segunda ley de Newton para la resolución. Hacíamos el diagrama de cuerpo libre y luego aplicábamos la segunda ley de Newton. Eso implicaba, o eso en la vida diaria, es algo bastante complicado de hacer, porque generalmente cuando tenemos un objeto o algo en el cual tenemos que ver cuál será su posición o su velocidad en determinado momento. Recuerden que en última instancia eso es lo que queremos conocer, qué velocidad tiene, cuál es su posición, cómo estará dentro de unos instantes, en el futuro próximo o en el pasado. Aplicando las leyes de Newton, viendo las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, podíamos obtener la aceleración de este cuerpo, y al tener la aceleración podemos conocer también cuál es su velocidad o cuál será su velocidad unos instantes posteriormente. Como les decía, ese análisis de la realidad se hace muy complicado cuando los objetos se van formando parte de nuestro mundo. Las fuerzas que están actuando sobre él suelen ser muchas veces no las conocemos en detalle, y otra cosa muy importante, muchas fuerzas son variables en el tiempo. Recuerden ustedes que todo lo que vimos la clase pasada eran las fuerzas del diagrama de fuerzas. En general eran fuerzas constantes que no cambiaban en el tiempo. Así que ahora vamos a ver otro enfoque, otra mirada, una mirada un poco más abstracta, se podría decir, de los mismos temas, pero utilizando unas nuevas magnitudes que nos van a dar otro panorama de la situación, de la misma situación que vimos hasta la semana pasada, pero que ahora le vamos a dar una nueva mirada desde otro punto de vista, utilizando algunas nuevas magnitudes. Estas magnitudes son el trabajo, la magnitud trabajo en física, y la magnitud energía. En principio vamos a hablar de la energía cinética, después de la energía potencial, y vamos a ver que eso se llama energía mecánica en un sistema. El año que viene ustedes verán la energía calórica con las leyes de termodinámica, la energía electromagnética para los campos electromagnéticos, y así llegaríamos a la mayoría de los estudios de ingeniería. Algunas carreras pueden llegar a ver en un tercer año algo más en profundidad la estructura atómica y ver allí algunos campos relacionados del mundo atómico, energía atómica o algo relacionado con eso. No estoy seguro. Pero con esto les quiero decir, la energía es un concepto bastante abstracto que utilizamos mucho en ingeniería, pero que no podemos definir tan fácilmente, y lo que sí más o menos tenemos una idea son los distintos tipos de energía que están presentes en nuestra vida. La energía eléctrica, la energía electromagnética, la energía eólica, la energía nuclear, vamos a ver la energía mecánica, la energía del movimiento. Son todas formas de manifestación de una magnitud energía
que tiene un significado preciso en física, pero que no es tan fácil de definir así de la nada. Para eso vamos a empezar de a poco y vamos a empezar definiendo una magnitud nueva también en física que se llama trabajo, que no tiene la misma acepción con la que usamos la palabra trabajo en la vida diaria. Quizás originariamente cuando crearon los científicos la magnitud trabajo tenía algún aspecto o tenía alguna, ¿cómo se dice? Algún parecido con el mundo nuestro o con el uso que utilizamos nosotros de la palabra trabajo, pero que hoy en día vamos a ver que la magnitud trabajo tiene una definición específica en ingeniería y que no tiene, no hay que confundirla con el uso que hace la gente en la vida diaria. Bien, acá tenemos una chica practicando ¿cómo se llama? El arquería, el deporte arquería. Si ustedes quisieran ver cuáles son las fuerzas que están aplicadas a la flecha, bueno, cuando está allí en ese punto estirado máxima, lo podrían tener a la fuerza, pero si ustedes quisieran saber cuál va a ser el movimiento de la flecha, su velocidad y su posición posteriormente al momento en que suelta la mano, resulta que el arco va a ir empujando la flecha con distinta fuerza a medida que está en contacto con ella. En los instantes en que el arco está en contacto con la flecha, la fuerza que hace el arco no es constante, varía. Así que imagínense que si ustedes quisieran saber cuál es la velocidad de la flecha un segundo después, tendrían que saber cómo está variando esa flecha, la fuerza, y no lo podríamos resolver con lo que sabemos hasta ahora de la aplicación de las leyes de Newton. Entonces, para eso, vamos a ver que es muy útil analizar este tipo de problemas desde el punto de vista de la energía que tienen los objetos, del trabajo, que ya vamos a ver qué significa esta magnitud, y así vamos a poder conocer, por ejemplo, las velocidades de los objetos. Para eso, primero, vamos a definir qué es en ingeniería o qué es en física el trabajo, y vamos a empezar hoy a ver cómo calculamos el trabajo cuando la fuerza es constante, y después veremos estos casos, cómo calcular el trabajo cuando la fuerza cambia en el tiempo. ¿Sí? Bien, ustedes han visto en el cursillo trabajo de una fuerza, lo tendrían que haber visto en el secundario, no sé si lo han visto, díganme ustedes, cuéntenme si han visto, si han calculado en física del secundario el trabajo. Sí, profe. ¿Sí? En el ingreso, profe. La verdad lo vi como en cuarto año y después lo volví a ver en el ingreso. Claro, exactamente, sí, así tendría que ser. Seguramente cuando calculaste el trabajo, lo calculaste y listo, y punto. Y yo te digo ahora, ¿qué es el trabajo de una fuerza? Y no sé si está tan claro qué significa esa magnitud. Hoy vamos a ver si podemos esclarecer un poco ese tema. Seguramente ustedes, o seguramente cuando se creó la definición de trabajo, alguien habrá dicho, bueno, cuando tengo que empujar un bloque o cuando tengo que empujar un auto y le ejerzo una fuerza y lo empujo una distancia, realmente yo hago trabajo, gasto energía, por lo tanto me parece lógico, esto imagino yo que hicieron los científicos cuando lo pensaron, ¿no? Me parece lógico decir que el trabajo de una fuerza lo podemos, en principio, decir
que es el producto o el producto entre el módulo de la fuerza aplicada por el módulo de la distancia recorrida por el objeto, siendo aquí o identificando aquí la distancia recorrida como delta R, que le podemos decir también desplazamiento, como sabemos. Posición final menos posición inicial. Si vemos que la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons y el desplazamiento se mide en metros, el producto newton-metro se le dio un nombre especial en física que se llama Joule, en honor a un científico del 1800 que estudió mucho todo el tema del trabajo relacionado con el calor, el trabajo mecánico y el calor. Lo van a ver el año que viene con las leyes de termodinámica y en electricidad con una cosa que se llama efecto Joule. La cosa que este señor, John Prescott Joule, descubrió que el calor es una forma de energía y se cerró una etapa de todo el conocimiento de la termodinámica y se logra con ese descubrimiento deducir que toda la energía que nosotros conocemos no la podemos destruir ni tampoco crear, que solo podemos cambiar o que se producen cambios de una energía a otra, pero que la energía en sí, la totalidad, es constante, lo que dio lugar a lo que se llama hoy en día el teorema de conservación de la energía, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso se pudo recién saber, y el ser humano se enteró o descubrió eso cuando esta persona, Joule, descubrió que había una equivalencia entre el trabajo mecánico o el trabajo que hacía algún objeto mecánico, un motor o algo, y el calor también era una forma de energía, y que el calor era una forma de energía. Bueno, en honor a él, que tenemos como nombre a esta unidad del trabajo y también de la energía, se llama Joule. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, recién decíamos de, bueno, si empujo un objeto, podríamos definir el trabajo como la fuerza que apliqué y el desplazamiento que obtuve. Al trabajo se identifica con la letra W de work en inglés mayúscula, ¿no? Es una W mayúscula el trabajo. Si la fuerza es constante, después habrá pensado la misma persona que definió trabajo, qué pasaría si en vez de empujar yo así en la misma dirección que en la dirección del desplazamiento, yo empujase el bloque de masa m cualquiera con una fuerza que forme un ángulo θ con la dirección del desplazamiento. Bueno, él mismo habrá resuelto la cuestión y habrá dicho, bueno, no tomemos esta fuerza en sí, no tomemos la fuerza aplicada, sino tomemos la fuerza, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Así nos queda como esta situación. La componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento sería el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que forma aquí identificado con θ. Entonces, ya cuando tomo la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, tengo esta misma situación. Bueno, entonces voy a modificar acá en la fórmula y en vez de poner fuerza como habíamos puesto acá, voy a poner fuerza por coseno de θ, que sería la fuerza en la dirección del desplazamiento, por delta R. Acá veo que si pongo delta R aquí adelante,
esto me queda fuerza por delta R por el coseno de tita. Y ahí nomás me doy cuenta que la fuerza es un vector, que delta R es un vector, el desplazamiento recuerdan que era un vector, y el trabajo así me quedaría como el módulo de la fuerza por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Y eso enseguida me lleva a que existía en álgebra una cosa que se llamaba producto punto o producto escalar entre dos vectores, en el cual ese producto estaba definido como el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que formaban. Entonces me doy cuenta que esta definición de trabajo la puedo escribir como el producto escalar o producto punto entre dos vectores, la fuerza y el desplazamiento. Ya al escribirla así, como un producto escalar o producto punto, ya sé que lo que tengo que hacer es multiplicar los módulos por el coseno del ángulo. Entonces vamos a definir, o definimos que el trabajo para una fuerza constante, siempre que F sea constante, como el producto escalar de dos vectores, la fuerza y el desplazamiento. Si la fuerza aplicada la dibujamos, perdón, la escribimos así, con sus componentes en X, Y y eventualmente Z, hagan de cuenta que el Z no está, así no se marean, pero digamos, si la fuerza tiene una componente en X y una componente en Y, y el desplazamiento, en vez de ser solo en el eje X, como en este dibujo, fuese un desplazamiento en el eje X e Y, el desplazamiento en el eje X, el desplazamiento total lo podemos escribir como el desplazamiento en el eje X más el desplazamiento en el eje Y, ¿no? Donde estos más son vectores, son sumas vectoriales, perdón. Bueno, vimos en álgebra que el producto escalar entre dos vectores es el producto de las componentes en X más el producto de las componentes en Y más eventualmente un producto de componentes en Z. Esos son números reales. Esto, el trabajo entre el trabajo de una fuerza va a ser un número y su unidad va a ser el joule. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a ver qué significa esto que hemos definido aquí. A ver si podemos extraer información de esta fórmula. Primero, el trabajo en física lo hacen las fuerzas. ¿Sí? O sea, el trabajo es siempre de una fuerza o de la fuerza resultante a todas las fuerzas aplicadas al objeto. O sea, en física los que trabajan son las fuerzas. ¿Sí? El trabajo siempre es de una fuerza o de una fuerza neta sobre un objeto, o ya vamos a ver en un rato, sobre un sistema bajo estudio. En este caso el sistema bajo estudio sería un objeto solo. ¿Sí? Entonces, escuchen, el trabajo es de fuerzas sobre, o sea, actuando sobre un determinado objeto o un determinado sistema. ¿Sí? El trabajo, como vemos aquí, no es un vector, es solo un número, un escalar. Y la unidad es el joule. Matemáticamente, el producto punto o producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Me siguen? Bien. Ahora quiero decir otra cosa, que es un error, mejor dicho, no un error. Una cosa que
no está clara muchas veces, y es que el trabajo de una fuerza, yo puedo calcular el trabajo, perdón, de una fuerza, por más que la fuerza no sea la que produce el movimiento del objeto. Esto es, recién, partiendo del ejemplo que dimos, bueno, yo empujo esta caja, etcétera, y la hago mover una distancia. En este ejemplo, el trabajo es el trabajo de esta fuerza, y esta fuerza mueve el objeto. Pero yo puedo calcular el trabajo de cualquier fuerza aplicada a este objeto, por más que esa fuerza no sea la causa que produce el movimiento del objeto, valga la redundancia. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el mismo bloque y le hago el diagrama de cuerpo libre. En el bloque están actuando tres fuerzas sobre él: su fuerza peso, la fuerza normal, o la fuerza que hace el piso sobre el bloque, y una fuerza aplicada externa que forma un ángulo θ con el eje X. Bueno, fíjense que yo puedo calcular la fuerza, el trabajo de la fuerza F, el trabajo de la normal y el trabajo de la fuerza peso. Este bloque, vamos a suponer que se está moviendo para la derecha. Yo puedo calcular el trabajo de cualquier fuerza que esté aplicada sobre el bloque, por más que no sea la fuerza que hace que el bloque se mueva, por más que sea la fuerza que hace que el bloque se mueva hacia la derecha. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, entonces aquí, cuando yo tengo varias fuerzas actuando sobre un objeto, yo tengo dos formas de calcular el trabajo neto que hacen las fuerzas sobre este objeto. Puedo calcular cuál es el trabajo de cada fuerza, como está aquí, y sumarlas, como el trabajo son números, sumarlas algebraicamente. Calculo el trabajo de la fuerza F, calculo el trabajo de la fuerza normal y calculo el trabajo de la fuerza peso. Lo sumo y me va a dar el trabajo total o trabajo neto que están haciendo las fuerzas sobre este objeto. Otra forma que tendría de hacerlo es calcular la resultante vectorial de las fuerzas, la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas, obtener la fuerza neta o fuerza resultante. Esa va a tener un ángulo con el eje X, y calcular el trabajo de la fuerza neta por este desplazamiento. Me tiene que dar igual que si lo hago calculando los trabajos individuales de las fuerzas. ¿Sí? Entonces, sigamos sacando conclusiones. Ahora vamos a decir, el módulo de una fuerza es positivo. El módulo del desplazamiento también es positivo. El coseno de θ, o el coseno del ángulo que forman, a veces puede ser positivo o también puede ser negativo. Entonces, veamos qué valores puede tomar el trabajo de una fuerza sobre un objeto. Si el coseno es un valor positivo, significa que θ está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante, o sea, θ vale más 10, más 20, hasta más 90 grados, o menos 10, menos 30, hasta menos 90 grados. Todos esos valores de θ van a dar un coseno positivo. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo, que sería estos casos que estamos dibujando aquí. El objeto se mueve para la derecha y la fuerza siempre va a tener una componente hacia la derecha, de modo tal que el trabajo va a ser un valor positivo.
¿Puede dar cero el trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿El trabajo de una fuerza puede ser cero? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan Manga de Fuerza? ¿Sí o no? Sí, profe, puede ser cero. ¿Qué caso sería? Fíjate la fórmula. Cuando El está quieto. coseno de 90. ¿Cómo? No. Repetí porque no escuché. Cuando el ángulo que forma es de 90 grados. Exactamente, ese es un caso y es muy importante. Si el ángulo que forman la fuerza que estamos calculando, el trabajo y el desplazamiento es 90, perdón, el coseno es 0, entonces el trabajo es 0. Sería el caso de estas fuerzas que están aquí. Fíjense, la normal y el peso, que forma un ángulo de 270 o menos 90, el coseno de 90 es 0 y el coseno de 270 o de menos 90 también es 0. Por lo tanto, estas dos fuerzas, la normal y el peso, al ser perpendiculares a la dirección del desplazamiento, su trabajo es 0, es nulo. ¿Sí? Y podemos generalizar diciendo que todas las fuerzas que son perpendiculares a la dirección del desplazamiento no hacen trabajo sobre el objeto que estamos estudiando. Eso es importante, y es muy importante en un movimiento que vimos la semana pasada, que es el movimiento circular. Cuando un objeto está girando alrededor de un centro, la fuerza neta que está actuando sobre el objeto, si está girando con un movimiento circular uniforme, la fuerza neta apunta hacia el centro de giro. Por lo tanto, el desplazamiento es perpendicular a la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta no ejerce trabajo sobre un objeto que está girando. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿No puede repetir, profe? Sí. Supongamos que tenemos un objeto girando con un movimiento circular uniforme. Vamos a suponer la Tierra alrededor del Sol. O una, no sé, una piedra encima de la mesa. Está girando alrededor de un centro. Si el movimiento es circular uniforme, la fuerza neta que está actuando sobre la Tierra alrededor del Sol o sobre la piedra que está girando es una fuerza centrípeta apuntando hacia el centro, lo que vimos la semana pasada. Esa fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento en cada punto. Al estar girando, en cada instante va a tener una posición específica el objeto, y la fuerza siempre va a ser perpendicular a la dirección de desplazamiento en cada punto. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza centrípeta, que es esa que estábamos diciendo recién, es 0 sobre el objeto que está girando. O sea, las fuerzas centrípetas nunca hacen trabajo sobre el objeto que gira. Bien, entonces tenemos que puede ser 0 porque el coseno es de 90, o sea, es perpendicular la fuerza a la dirección del desplazamiento. Otra condición para que sea 0 el trabajo
sería que la fuerza sea 0, y bueno, si no hay fuerza, es obvio que no hay trabajo de una fuerza. Pero acá hay otra condición que hace que el trabajo sea nulo sobre un objeto, y esto es cuando no hay desplazamiento. Cuando hay una fuerza aplicada y no hay desplazamiento, el trabajo es 0. Esto parece una tontería aquí, en este caso, porque ustedes lo ven, si este término es 0, el trabajo es 0. Pero da lugar a confusión porque uno, cuando empuja, por ejemplo, un camión o un objeto muy pesado, ejerce una fuerza, pero si no lo muevo yo al objeto, no hay trabajo de esa fuerza que estoy ejerciendo. No hace trabajo esa fuerza. ¿Por qué? Porque no desplazo el camión o la caja. Y aquí hay una diferencia con la concepción del trabajo o con el concepto trabajo de física con la palabra trabajo en la vida diaria. Si yo empujo un camión, por más que no lo mueva, decimos yo estoy gastando energía, estoy haciendo un trabajo en la vida diaria. Bueno, en física no. En física, si yo ejerzo una fuerza sobre un objeto y este objeto no se mueve, el trabajo de esa fuerza es nula, por más que yo me mate empujando. ¿Sí? Bien. Tengo aquí un resumen, o tengo los 3 casos. Ah, me faltó uno. ¿Puede ser negativa el trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Vean la fórmula aquí. Ya sabemos que puede ser positivo, puede ser 0 en estos casos que acabo de nombrar. Y ahora les pregunto yo, ¿el trabajo puede ser negativo? Vamos. Sí, Sí, profe. se puede. ¿Y cuándo sería el caso? Cuando el coseno sea negativo. Estos no pueden ser negativos porque son módulos de vectores. O sea, recuerden, el producto escalar es el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo. El único modo pero que no el me acuerdo trabajo... a partir de qué grado era, creo que más de 90, ¿no, profe? A veces es negativo. Claro, claro. El trabajo puede ser negativo cuando el coseno del ángulo es negativo. Y eso ocurre cuando el ángulo está en el segundo y tercer cuadrante. O sea, cuando θ vale más de 90 hasta 180 o también de 180 a 270. Pero bueno, en general es de 90 a 180 grados. Si el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es más de 90 y menos de 180 grados, esta fuerza F estaría apuntando para acá, para la izquierda, ¿verdad? Estaría apuntando en este cuadrante. ¿Sí? Sí, profe. Entonces el desplazamiento sería a la derecha y la fuerza aplicada, o la fuerza que yo estoy calculando el trabajo, estaría apuntando hacia la izquierda. O sea, habría una componente de la fuerza en sentido contrario al sentido del desplazamiento. Entonces, el trabajo es negativo cuando la fuerza, el trabajo de esa fuerza, la fuerza que estoy calculando el trabajo, perdón, tiene una componente en la dirección contraria, en el sentido contrario al sentido del desplazamiento, o sea, paralela. Eso está resumido aquí en estos 3 dibujitos. Está el pelado, levantando una pesa. Esta pesa, vamos a suponer que pesa, qué sé yo, 100 kilos. 1000 newtons, tiene masa 100 kilos,
pesa 1000 newtons. Inicialmente la levanta, el desplazamiento que acá llama S es hacia arriba y la fuerza la hace hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, formarían 0 grados entre ellos. Por lo tanto, el módulo de esta fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0 sería un número positivo. El trabajo que está haciendo levantando una pesa es un trabajo positivo. El trabajo de esta fuerza. Y esta fuerza la hace el pelado. En este punto, cuando llega aquí la pesa a los hombros, vamos a suponer que se queda allí un minuto con la pesa en los hombros. Él está haciendo fuerza porque la está sosteniendo, pero en ese minuto de tiempo no se movió la pesa, la tiene allí suspendida en los hombros un minuto, por ejemplo. En ese minuto, el trabajo que hace es 0, porque no se movió ni se desplazó la pesa, por más que hizo fuerza. Es lo mismo que les decía recién en el caso de cuando uno empuja un auto o algo muy pesado. Si no se mueve, el desplazamiento es 0, el trabajo en física es 0, por más que el pelado se mate ahí haciendo fuerzas. Y la otra situación es esta. El levantador de pesas va bajando la pesa hacia el piso, no es que la tira, sino que la va sosteniendo, pero la va bajando. Entonces el desplazamiento del objeto es hacia abajo, pero él está haciendo fuerza hacia arriba, sosteniéndola de que no se caiga. Fíjense que el vector entonces fuerza que hace el levantador de pesa y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. O sea, el ángulo que forman es de 180 grados. Por lo tanto, el coseno del ángulo que forman estos dos vectores es de -1. Por lo tanto, el trabajo que hace bajando la pesa, el trabajo que hace esta fuerza, es igual al módulo de esta fuerza por el módulo de esta fuerza por el coseno de 180, que es -1. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No les gustó? ¿Alguien quiso preguntar algo? No, profe, se entendió. Bueno, aquí hay un resumen, otro resumen. Vamos a suponer que yo tengo un bloque y se está moviendo hacia la derecha. Ya se está moviendo, no es que yo lo muevo, se está moviendo por algún motivo que no me importa. Vamos a suponer que yo lo empujo y quiero calcular digamos, el trabajo que voy a hacer en estos 4 casos distintos. Fíjense que en esta primera situación yo estoy aplicando una fuerza en la dirección del movimiento. Si hago el diagrama de cuerpo libre del objeto, el peso y la normal del objeto no hacen trabajo porque tienen dirección perpendicular al movimiento. El único que hace trabajo, la única fuerza que hace trabajo es la fuerza mía, que lo estoy empujando en la dirección del movimiento. Por lo tanto, el trabajo es positivo al empujar yo el bloque. Cuando yo lo empujo, pero no lo empujo así paralelo a la dirección del movimiento, sino que lo empujo con una fuerza, por ejemplo, así hacia abajo, como esta fuerza que está dibujada aquí, que forma un ángulo phi con respecto al eje X. Sigue la misma situación, se está moviendo hacia la izquierda, hacia la derecha.
resulta que la fuerza aplicada la puedo descomponer en una fuerza en el eje X y otra fuerza en el eje Y. Esa fuerza en el eje X justamente es la fuerza que, neta, que va a ejercer trabajo sobre el bloque, porque las demás fuerzas, tanto la normal como el peso, como la componente en el eje Y de esta fuerza, son perpendiculares a la dirección del movimiento y no hacen trabajo, no ejercen trabajo sobre el objeto. Por lo tanto, la única fuerza que ejerce trabajo sobre la caja es la componente en el eje X de esta fuerza, F. Como aquí el ángulo es menos 30, por ejemplo, o menos 40, el coseno es positivo, el trabajo que yo hago también es el trabajo que hace esta fuerza es positivo. Tercer caso. El bloque se sigue moviendo hacia la derecha, pero ahora yo le aplico una fuerza en la dirección, en el sentido contrario a la dirección del movimiento. O sea, acá lo estaba empujando y acá lo estaría frenando más o menos el objeto. Estoy aplicando una fuerza hacia la izquierda. Por lo tanto, veo que la única fuerza, o sea, el trabajo de la fuerza mía, va a ser contraria a la dirección del movimiento. Por lo tanto, la fuerza F y la dirección del movimiento de desplazamiento va a tener 180 grados, el ángulo que forma. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza es un trabajo negativo. Fíjense cómo el hecho de que un trabajo sea positivo, vayan prestando atención, que el trabajo positivo le da o hace que esto sea un empuje y un trabajo negativo hace que sea un frenaje o un frenado. O digámoslo de otro modo, vemos que cuando una fuerza genera empuje, el trabajo que hace es positivo, y si una fuerza genera un frenado, el trabajo que hace es negativo. Ya vamos a hablar más de eso en breve. El último caso que me queda es que la fuerza sea perpendicular a la dirección del movimiento. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza en la dirección del movimiento, son todas perpendiculares. Por lo tanto, el trabajo es nulo de esta fuerza y de todas las fuerzas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, hagamos un ejemplo. Tengo aquí un granjero, dice, un problemita. Un granjero engancha su tractor a un trineo, le llaman esto, cargado con leña. Lo arrastra 20 metros sobre el suelo, horizontal. El peso total del trineo más la leña son 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons, o sea, el tractor tira con una fuerza de 5.000 newtons, pero con un ángulo que aquí se ve medio chiquito de 36,9 grados, un ángulo phi, que es porque la cadena no lo empuja paralelo al piso, sino que lo empuja así, atada al tractor. El trineo tiene hay fricción con el piso y dice que la fuerza de fricción entre el trineo y el piso es de 3.500 newton y se opone al movimiento. Quiere que calcule cuál es el trabajo que realiza cada fuerza sobre el trineo y cuál es el trabajo neto total actuando sobre él. O sea, cuando nosotros tenemos que calcular trabajo, siempre tenemos que calcular el trabajo de fuerzas, de una, varias o de la fuerza neta,
ejercida sobre algo, en este caso, este objeto. Es importante a veces identificar cuál es el objeto sobre el cual están actuando las fuerzas que queremos calcular el trabajo. Porque a veces nos podemos confundir y pensar que tenemos que calcular el trabajo de todo este sistema o el trabajo del tractor. No, 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 no. Acá lo que me está pidiendo cuál es el trabajo neto de las fuerzas actuantes sobre este objeto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre de lo que ocurre de las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Por el momento siempre estamos hablando de fuerzas constantes. El trineo, como le dice aquí, las leñas pesan 14.700 newton, vector para abajo. Este punto es el trineo con leña. El piso ejerce sobre el trineo una fuerza normal que llamo N. El tractor empuja con una fuerza de 5.000 newtons, pero con un ángulo de 36,9 con respecto al eje X. Y la fuerza de fricción tiene un sentido contrario a la dirección del desplazamiento, 3.500 newtons hacia la izquierda. Dice el enunciado que el trineo se desplaza 20 metros. Ese 20 metros a lo largo del piso, que aquí lo marco como eje X. Bueno, para calcular el trabajo neto, me pide primero calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas por separado. Aquí lo primero que podemos ver, y lo que ya sabemos, que las fuerzas en la dirección perpendicular a la dirección del movimiento, esto es el eje X, el trabajo que hacen es 0. Por lo tanto, el trabajo que hace la fuerza normal N y la fuerza peso es 0. O sea, esas ya las pude calcular. El trabajo que hace el tractor es esta fuerza de 5.000 newtons por el desplazamiento, que es 20 metros, por el coseno de 36,9 grados. Y es un trabajo positivo. Aquí está, 5.000 por 20 por el coseno de 36,9, que es 0,8. Me dio 80.000 newton metros, 80.000 joules u 80.000 kilojoules. Perdón, 80 kilojoules. Kilo es 1.000 joules. O sea que el trabajo que está haciendo la fuerza del tractor sobre 1.000 bloques de leña es de 80.000 joules. Ese es el trabajo de esta fuerza sobre el trineo de leña. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción, 3.500, por el desplazamiento, 20, por el ángulo que forman este con este. Como las dos tienen, como la dirección que tienen digamos, es opuesta, entonces el ángulo que forman es 180, la fuerza de fricción con el desplazamiento, fíjense acá. Por lo tanto, el coseno es menos 1. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de fricción es menos 70.000 joules. Entonces, el trabajo neto de todas las fuerzas que están actuando sobre el trineo de leñas es la suma de todos los trabajos individuales de estas fuerzas. 0 más 0 más 80 menos 70 kilojoules. El trabajo neto es de 10.000 joules. ¿Sí? Fíjense, para lo que vamos a hablar en breve, que el trabajo del tractor
al ser en la dirección del desplazamiento, hace 80.000 joules positivo, y la fuerza de fricción, al tener un sentido contrario a la dirección del desplazamiento, le roba, por decirle de algún modo, o le quita 70.000 joules a lo que genera el tractor. ¿Sí? El tractor está metiendo, está haciendo un trabajo de 80.000 joules, está empujando en la dirección del desplazamiento. Y la fricción se come de esos 80.000, 70.000 joules en trabajo de fricción. De modo tal que neto, el trabajo que me queda, o el trabajo que hace el tractor, es de 10.000 joules. Hay que reducir la fuerza, profe, de rozamiento, porque pobre motores. Sí. Exactamente. Por el momento quiero que observen eso. Vamos a ver qué otro modo podríamos calcular el trabajo neto. Podría sumar todas las fuerzas y obtener la fuerza neta o fuerza resultante. Y esa fuerza, multiplicarla por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman, y obtener el trabajo neto. Si lo hago, me tiene que dar igual que esto. Bueno, aquí lo hace. Descompone las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Como en el eje Y no hay, digamos, como el eje Y es perpendicular al desplazamiento, no me interesan las fuerzas en el eje Y, sino que solo me interesan las fuerzas en el eje X. La suma de todas las fuerzas en el eje X es de 500 newton, que multiplicado por los 20 metros, por el coseno de 0, ya que este está en el eje X, son las fuerzas en el eje X, me da 10.000 joules. ¿Sí? O sea, me da igual que si lo hice como lo hice. Me da igual de las dos formas, ya sea que calcule el trabajo individual de cada fuerza y lo sume, o que sume primero todas las fuerzas y la resultante le calcule el trabajo. Me tiene que dar lo mismo. Ver que cuando vemos aquí la suma de las fuerzas, hay una suma de la fuerza en el eje X neta de 500 newtons. O sea que si yo sumo todas estas fuerzas, va a haber una componente de fuerza neta en la dirección positiva del eje X. Cosa que es obvia porque si este objeto se está desplazando, pero bueno, va a haber una fuerza neta hacia la izquierda, por lo tanto este objeto va a estar acelerado. Las líneas con el trineo, porque hay una fuerza neta hacia la derecha. Recordamos la segunda ley de Newton. Si hay una fuerza neta hacia la derecha, si hay una fuerza neta, hay una aceleración en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, si hay una aceleración, quiere decir que está cambiando la velocidad. Y como la aceleración apunta en la misma dirección y sentido que el movimiento, este objeto va a estar aumentando su velocidad. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bueno. Paramos 5 minutos que voy a buscar un poco de agua. Hacemos un break y seguimos. ¿Les parece? Bueno, profe. Vale, 5 minutos. Cliqué en el chat los links a mi Google Drive de el Sears, 2 versiones,
décimo primera, 2 ediciones, la décimo primera, que está buena porque es un PDF, y la décimo tercera, que es más nueva, pero está escaneada, no se ve tan bien como la otra. Yo uso la décimo primera, la 11 generalmente. Y después también puse el Survey, que tengo yo, creo que es la séptima edición. Ya va por la décima o por la décima primera actualmente. Bueno, ¿sí? No sé quién me lo había pedido. Después voy a publicar. Genial, Después voy a publicar otros links con otros libros también, así, si los quieren. Bueno, espero que no me metan en cana por esto. Bueno. Bien, vamos a seguir un poquito más. Todavía hemos visto ahí entonces el trabajo, quién hace trabajo. ¿Ustedes están viendo el PDF? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, déjenme que voy a avanzar un poquito más abajo. Vamos a ver ahora una forma de energía que llamamos energía cinética, que, como les decía cuando vimos cinemática, todas esas palabras derivan del griego de kinetics, que quiere decir movimiento. La energía cinética habla de las cosas, o mejor dicho, está relacionada con la energía que tienen los objetos al moverse. Por eso es el nombre es cinética. Y vamos a ver qué pasa, o qué relación tiene con el trabajo que vimos recién. Bien. Volvamos a la época que estudiamos cinemática y también cuando estudiamos las leyes de Newton. Recuerdan que, como les decía, si tenemos una fuerza neta, vamos a suponer que todas las fuerzas que están actuando sobre una masa M apunta hacia la derecha, esta es la fuerza neta o fuerza resultante. Si hay una fuerza neta, esta caja se acelera. Tiene una aceleración hacia la derecha. Por lo tanto, si hay una aceleración, está cambiando su velocidad. Y si la fuerza neta es hacia la derecha, está aumentando la velocidad. Si inicialmente tenía una velocidad de sub 0, después de recorrer una distancia o un desplazamiento delta X o delta R, va a tener otra velocidad final. Entonces, partiendo de las leyes de Newton y de lo que vimos de cinemática, podemos recordar que la posición después de un tiempo t en el que la masa recorre la distancia delta x estaba dada por esta ecuación, la ecuación 1. La velocidad que iba a adquirir después de recorrer esta distancia y después de un tiempo t era la ecuación 2, lo que vimos en cinemática. Si yo despejo el tiempo de la ecuación 2 y lo reemplazo aquí, hago una serie de pasajes de términos, descubro o llego a que la aceleración con la que se va a mover este objeto es esta ecuación 4. Y de acuerdo a la ley de Newton, masa por aceleración es igual a la fuerza neta. Si la aceleración es esto, lo coloco aquí, entonces me queda esta situación. Paso delta X, o el desplazamiento que está aquí abajo, lo paso al otro miembro acá arriba, y veo que me queda una igualdad donde fuerza por desplazamiento,
que era la definición de trabajo, es igual a dos términos, a la resta de dos términos que son muy parecidos entre los dos, pero que uno tiene la velocidad final al cuadrado y el otro tiene la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, lo que hicieron los físicos es definir una nueva magnitud que le llamamos energía cinética a un medio de la masa de ese objeto por la velocidad al cuadrado, o por el módulo del vector velocidad al cuadrado. La llamamos K, de nuevo, por kinetics, y vemos aquí que la energía cinética de un objeto de masa m está relacionada directamente con el cuadrado de su velocidad o de su rapidez. Entonces aquí vemos que la energía cinética de un objeto la podemos definir como la mitad, un medio, de la masa que tiene por la rapidez al cuadrado. Como ustedes ven, la rapidez al cuadrado, más allá de que es un módulo de un vector, al estar al cuadrado más todavía, es un valor positivo. La masa es un valor positivo. Por lo tanto, la energía cinética de un objeto siempre es un valor positivo. De última puede ser cero la energía cinética de un objeto si la velocidad o la rapidez con la que se está moviendo es cero. Por ejemplo, la energía cinética de la silla que está acá al lado mío es cero porque su rapidez o velocidad es cero, está en reposo. Las moléculas de nitrógeno y de oxígeno que están aquí en mi habitación, que tienen una masa, cada molécula va a tener una energía cinética. Las moléculas que están en nuestras habitaciones van a tener todas direcciones, se van a estar moviendo para cualquier lado, chocando entre sí, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden ver aquí que la energía cinética es un escalar, o sea, es un número, no es un vector. Por lo tanto, la energía cinética de todas las moléculas que están aquí en la habitación se suman independientemente para qué lado se estén moviendo. Si yo quisiese saber cuál es la energía cinética total de todo el gas, de todo el aire que hay aquí en la habitación, tendría que sumar las energías cinéticas individuales de todas las moléculas. No importa que una vaya para arriba, para abajo, para un costado. Se suman porque la energía cinética es un escalar. Si vemos las unidades, la masa está en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado. Abro un poco eso y veo que también me da newton metros, por lo tanto la energía cinética se mide en joules. Y como les decía recién, la energía cinética está íntimamente emparentada con el movimiento. Cualquier cosa que tenga rapidez tiene energía cinética. Cualquier cosa que se mueva, cualquier partícula, tiene energía cinética. Si no se mueve con respecto a un sistema de referencia, está en reposo, tiene energía cinética nula. Volvamos a lo que habíamos llegado allí. Entonces, habíamos dicho entonces que le aplicamos una fuerza, o mejor dicho, la fuerza neta, recorría una distancia y vemos que cambió su velocidad, de velocidad inicial a velocidad final, por lo tanto el objeto cambió su energía cinética.
¿verdad? Entonces, podemos ver aquí en la fórmula que si a la velocidad final, a un medio de la masa por la velocidad final, le llamo energía cinética al final y menos la energía cinética que tenía inicialmente cuando tenía una velocidad inicial, esa diferencia de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza neta. O sea que el trabajo neto o trabajo total que hizo la fuerza neta sobre este objeto cuando se desplazó delta X, también no solo es la fuerza por la distancia recorrida, sino también la puedo calcular como el cambio o la variación de energía cinética del objeto. La energía cinética que tiene al final menos la energía cinética que tenía al principio. A eso le llamo cambio o variación de energía cinética. ¿Sí? Aquí podemos ver que a pesar de que la energía cinética siempre es un valor positivo, puede darse el caso que la energía cinética final sea menor que la que había al principio. Si la energía cinética, por ejemplo en este bloque, fuese menor al final que al principio, sería que esta velocidad es más pequeña que la que tenía al principio. Por ejemplo, acá venía 10 metros por segundo y acá tiene 1 metro por segundo. Los dos tienen valores de energía cinética positiva, pero acá al final tiene menos energía cinética que al principio. Por lo tanto, aquí se puede ver que en ese caso el cambio de energía cinética fue negativo o que el trabajo neto fue un trabajo negativo. Eso puede ocurrir solamente si este bloque se estuviese frenando, de hecho va disminuyendo la velocidad, y para que eso ocurra, la fuerza tendría que estar apuntando en dirección contraria, en sentido contrario al sentido del desplazamiento. Sería una fuerza apuntando hacia la izquierda. ¿Sí? Bien. Esta ecuación, que es muy importante, se llama teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Sí? Y dice, fíjense la definición, el trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula, y yo agrego sobre un sistema, que ya les cuento qué es igual al cambio de energía cinética de la partícula o del sistema. O sea que cuando hay un trabajo sobre una partícula, sobre una masa o sobre un sistema, ese trabajo neto va a producir un cambio de energía cinética a la partícula. La va a hacer que tenga más o menos energía cinética. ¿Sí? Podría darse el caso que las energías cinéticas sean igual al principio y al final. Esto implicaría que el trabajo es cero y que el cambio de energía cinética es cero. Bueno, si el trabajo es cero, bueno, ya vimos cuáles son los casos que el trabajo puede ser cero. Que la fuerza sea perpendicular, la fuerza neta sea perpendicular al desplazamiento, por ejemplo, sería un caso. El caso que la fuerza fuese perpendicular a la dirección del desplazamiento, no habría un trabajo neto, por lo tanto no habría un cambio de energía cinética. Que no haya un cambio de energía cinética significa que no cambiaría la velocidad o la rapidez que se está moviendo el objeto. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, y ahora les voy a comentar esto que me parece muy importante, que no lo dicen habitualmente, o a mí no me lo explicaron los profes. A veces los libros no lo dicen, o lo dicen, pero no le damos la suficiente importancia. Porque yo quiero saber
¿qué es el trabajo en física? ¿Sí? Si yo les preguntase a ustedes, como si fuese un compañero suyo o un hermano suyo que no estudia ni física, o su mamá, che, ¿qué es el trabajo en física? Ustedes, ¿qué se les ocurre que es? No Es la una forma. fuerza aplicada. ¿Es que una fuerza aplicada? Sí, a un cuerpo o a una partícula. No necesariamente, porque acordate que yo puedo calcular el trabajo de una fuerza de rozamiento, por ejemplo. Yo puedo calcular el trabajo de cualquier fuerza. No sé si eso es lo que vos me estás diciendo. Sí, bueno, entonces la simplificaría en es una fuerza. Una de las tantas. No. El trabajo no es una fuerza, ¿no? La fuerza es un vector, son lo que vimos hasta la clase pasada. El trabajo es un número, se mide en joules, y si bien está relacionado con las fuerzas, no digo que no tiene nada que ver, pero nada que ver con la magnitud fuerza que la magnitud trabajo. ¿Otra opinión? Vamos, no tengan miedo. Melina. No, profe, no sabría cómo decirlo. Ezequiel Perazzi. Vamos. Mateo. Fíjense. Supongamos que tengo esta situación y que ahora en vez de bloque de masa M, voy a decir que esto es un sistema bajo estudio, que lo estamos estudiando en física, pero en vez de decirle bloque o masa M, le voy a decir sistema. Fíjense, mi sistema o mi bloque puede aumentar o disminuir su energía cinética. Y eso es igual al trabajo de la fuerza neta aplicado sobre él. Bueno, puedo hacer esta nueva abstracción, le damos una nueva abstracción a lo que estamos estudiando. Yo tengo aquí el sistema bajo estudio, el bloque, y resulta que este sistema aumenta o disminuye su energía cinética. ¿De dónde salió esa energía? ¿Cómo aumentó su energía este sistema, el bloque en este caso? Porque hubo una fuerza externa que hizo trabajo sobre él. Bueno, pero ¿cómo puedo entender esto yo sin hablar de fuerzas? Digo que mi sistema bajo estudio, el bloque en este caso, está aislado del entorno, tiene una frontera, y que mi sistema va a recibir energía cinética, va a aumentar su energía, recibe energía desde el exterior, porque es transferida por un procedimiento o por un método que yo llamo trabajo. O sea, el trabajo que hacen las fuerzas es la transferencia de energía desde el exterior hacia mi sistema bajo estudio. Aquí, en el bloque con líneas, mi sistema eran las líneas. El entorno era todo el resto. La energía que aumentaba, recuerdan los 10.000 joules que aumentaba
que era el trabajo que hacía el tractor, ese era el trabajo que hacía esta fuerza externa. Desde el exterior hacían que mi sistema aumente su energía cinética. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la transferencia o es el proceso por el cual la energía entra a mi sistema o sale de mi sistema. ¿Cómo sería el caso que sale? Y cuando el trabajo es negativo, este sistema mío tiene menos energía, pierde energía. Sería que la energía cinética final es menor que la inicial. Cuando mi sistema pierde energía cinética, va más lento, del mismo modo que aquí entra, saldría energía hacia el exterior y el trabajo sería negativo. El proceso o el procedimiento por medio del cual la energía entra y sale de mi sistema bajo estudio es el trabajo de la fuerza. ¿Sí? Justamente por eso el trabajo se mide en unidades de energía. Y en algunos lados yo he visto o he escuchado que dicen el trabajo es una forma de energía. No me parece que sea la forma más correcta de decir que la magnitud trabajo es una forma de energía. La magnitud trabajo es transferencia de energía o es el proceso de transferencia de energía desde el entorno dentro de mi sistema bajo estudio. Si la transferencia de energía es positiva, o sea, el trabajo es positivo, significa que la energía ingresa y mi sistema aumenta su energía cinética. O viceversa, si la energía de mi sistema disminuye, la energía sale y el trabajo es positivo. Todo expresado por esta ecuación. El cambio de energía cinética es igual al trabajo total. Podemos decirlo, el cambio de energía cinética de mi sistema es igual a la energía que hace ingresar, pongámosle, o salir el trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, si ustedes ven que si el trabajo es positivo, mi sistema aumenta la energía cinética. Era lo que ocurría en estos ejemplos que están aquí. Fíjese aquí, la mano sería el exterior y el bloque sería mi sistema. En estos casos, que el trabajo es positivo, producen un aumento de la energía cinética de este bloque. Producen un aumento de la velocidad. En cambio, este dedo, si el bloque se está moviendo hacia la derecha, está frenando el bloque. Por lo tanto, este bloque está perdiendo energía cinética. Está sacando energía de su sistema, el bloque, hacia el exterior. ¿Y cómo salió eso? Bueno, por el hecho de que el trabajo que está haciendo esta fuerza es negativo. Al ser un trabajo negativo, significa que se está transfiriendo energía desde mi sistema al exterior. Mi sistema bajo estudio, que aquí no es más que un bloque, lo podemos hacer más complejo, y de hecho, a medida que vayan estudiando ustedes ingeniería, van a ir complejizando, valga la palabra, el sistema. Va a haber más de un bloque, va a haber varios bloques. Los bloques pueden chocar, pueden explotar, pueden estar unidos con poleas. Un sistema bajo estudio podría ser un globo lleno de gas. El año que viene van a ver un sistema que es un globo lleno de gas o un pistón.
un pistón de auto, por ejemplo, puede ser un sistema bajo estudio, donde la frontera, lo que lo divide con el exterior, puede ser real, como son estos ejemplos que di yo, un globo, un pistón de auto, o puede ser una frontera imaginaria que yo me ponga para estudiar algún problema o estudiar algo, cualquier cosa. Por ejemplo, voy a imaginar que aquí en mi habitación hago una esfera de 50 centímetros de radio y quiero estudiar en esa esfera o un cubo lo que pasa allí adentro con las moléculas de aire. Mi sistema es ese, donde la frontera es imaginaria porque lo estoy trabajando para un problema. Entonces, en todos esos sistemas, ¿qué va a ocurrir? Va a intercambiar energía con su entorno, o va a permanecer aislado sin intercambiar energía, o no va a estar aislado, va a venir energía de afuera o va a salir energía de él hacia afuera. Cuando entra energía, el trabajo neto de las fuerzas está actuando sobre mi sistema, es positivo. Y cuando la energía se va hacia afuera, el trabajo neto de las fuerzas de afuera, del entorno, del exterior, sobre mi sistema, es negativo. Repito, el trabajo de las fuerzas externas sobre mi sistema, si es positivo, va a hacer que mi sistema aumente su energía, o contrariamente, si el trabajo de las fuerzas externas a mi sistema hacen disminuir mi energía, el trabajo va a ser negativo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, por ejemplo, para calcular, en este caso, podría yo calcular las velocidades solamente conociendo las energías cinéticas. Recuerden que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad de un objeto. Si yo puedo conocer la energía cinética del objeto en determinado momento, bajo estudio, puedo conocer su velocidad, si conozco la masa, por supuesto. Y a esto está apuntado el ejemplo. Supongamos ahora que el bloque, que el trineo de leña se movía, dice acá 20 metros, con esta situación que ya vimos que el trabajo neto que hace el exterior sobre la leña era de 10.000 joules. Supongamos que inicialmente la velocidad o la rapidez de las leñas es de 2 metros por segundo. Quiero saber, después de recorrer los 20 metros, cuál es la velocidad que va a tener el trineo con leña. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la velocidad después de recorrer los 20 metros? Y podría hacerlo en función de lo que les estoy contando. Si yo puedo calcular la energía cinética que tiene este bloque después de recorrido los 20 metros, podría calcular la velocidad, porque la masa la puedo calcular porque tengo el peso. Inicialmente me dice que la velocidad es de 2 metros por segundo, o sea que también tengo la energía cinética final. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que el trabajo total que hizo el tractor fueron de 10.000 joules. La energía cinética final es lo que quiero calcular para después buscar cuál es la velocidad final. Y la energía cinética inicial la puedo calcular porque tengo la velocidad inicial. Por lo tanto, paso este término del otro lado y me queda que la energía cinética final es la inicial más el trabajo neto, que era de 10.000 joules. Bueno, calculo entonces la energía cinética inicial, cuando se mueve a 2 metros por segundo, me da 3.000 joules. Inicialmente el bloque de leñas tiene 3.000 joules. Calculo la energía cinética final, que va a ser igual a la inicial, los 3.000 joules que
calculé recién, más el trabajo neto que lo habíamos calculado hace un rato, que era de 10.000 joules. O sea que al final la leña tiene 13.000 joules. Cambió o pasó de tener 3.000 a tener 13.000 joules. ¿Cuál es la velocidad que adquirió? Bueno, despejo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, 13.000 joules, me da que la velocidad ahora, después de recorrer los 20 metros, es de 4,2 segundos. 4,2 metros sobre segundo, perdón. Por lo tanto, el tipo aumentó su velocidad, por lo tanto, aumentó su energía cinética. Y fíjense, inicialmente tenía 3.000, al final tenía 13.000 newtons. ¿Cuál es la diferencia? Tenía 3.000, recorrió los 20 metros, tiene 13.000. ¿Cuál es la diferencia de energía cinética que le pasó al bloque de leñas? 10.000 joules. Esos 10.000 joules que aumentó, ¿de dónde salieron? Del exterior. ¿Y quién se los dio? El trabajo que hicieron, en este caso, las fuerzas externas. La fuerza neta, el tractor menos la fricción, todo eso me daba 10.000 joules. Esos 10.000 joules de trabajo de la fuerza neta externa fueron la cantidad de joules en los que aumentó la energía cinética, que pasó de 3 a 10.000 joules. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Fíjense que cuando nosotros analizamos sistemas y energía entrando y saliendo, como en este caso, siempre en última instancia estamos haciendo un balance de energía. Cuánto entra, cuánto sale y el cambio de energía que se produjo en mi sistema. Si ustedes pueden ver cómo se resolvió este problema, van a ver que es muy, muy sencillo matemáticamente. No hay derivadas, no hay integrales, no hay logaritmos. Prácticamente son sumas y restas. Justamente es un balance de energías lo que hay que hacer para calcular los problemas de trabajo y energía. ¿Cuántos tengo antes? ¿Cuántos tengo después? ¿Cuál es la diferencia? Etcétera. Matemáticamente son muy sencillos, pero la dificultad radica en entender o de manejarlo a estos conceptos como los estoy manejando yo. O sea, aplicando esta teoría o estos conceptos o esta mirada a los problemas, que no es otra cosa que decir, mirar los problemas desde el punto de la energía puesta en juego. Que no es otra cosa que las leyes de Newton, porque de allí se derivan las fórmulas, nada más que es como otra mirada, es una nueva capa, una nueva abstracción que hacemos de lo que ocurre. Ahora vemos los objetos, los vemos en función de la energía que tienen, de cuánto aumenta, de cuánto disminuye su energía cinética. Hoy y después la semana que viene vamos a ver su energía potencial también. ¿Qué les pareció? Entonces, cuando su mamá o su abuela, su hermano, que estudia otras cosas, digan, che, ¿qué es el trabajo en física? ¿O qué significa esa magnitud? O que se lo pregunte yo o algún otro profesor, ustedes van a responder esto. El trabajo es la transferencia de energía desde el entorno hacia o desde mi sistema. Bien. ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no tengo. Por mi parte tampoco. Generalmente
resolver los problemas de física es mucho más fácil y a veces la única forma de resolverlos es desde el punto de vista de la energía. Si ustedes escuchan divulgación o se interesan o leen o ven documentales, van a ver que siempre están hablando de la energía en los átomos, las galaxias, etcétera, etcétera. Van a darse cuenta que siempre hablan de energía principalmente, porque la energía, trabajarlo desde este punto de vista, como les digo, es como un balance, algo entra, algo sale, algo aumenta, algo disminuye, y los tengo que manejar como si fueran números. En cambio, las fuerzas u otras magnitudes que vamos a ver después son vectores y ya no son tan sencillas de manejar. Aparte, digamos, esta mirada desde el punto de vista de la energía nos da un conocimiento un poco más profundo de la naturaleza. Bien, no termina acá ni en estos, sino que vamos a trabajar con energía hasta el final del año, con trabajo y energía hasta el final del año. Más allá de que la clase que viene vamos a seguir viendo más cosas, pero estas miradas así, estas abstracciones, o esta mirada desde otro punto de vista, la vamos a ver hasta fin de año. Y después el año que viene, en Física 2, cuando vean electricidad y magnetismo, también van a ver qué ocurre allí con la energía electromecánica. Y cuando vean termodinámica, también van a ver allí qué ocurre con la energía calórica o la energía puesta en juego en los cambios de temperatura. Bueno, por mi parte es todo por hoy. Nos vemos el viernes, si no pasa nada raro. Muy bueno, profe, nos vemos la semana que viene. No, profe. Muchas gracias. Buen fin de